Vimos entonces que la ley de Faraday expresa que la FEM inducida es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. En cuanto a la FEM, en unidades anteriores la habíamos definido como el trabajo por unidad de carga realizado sobre las cargas que se desplazan. Entonces, debe existir una fuerza sobre las cargas móviles que realicen este trabajo. Ya se vio que las fuerzas magnéticas, como siempre son perpendiculares a las velocidades de las cargas, por lo tanto perpendicular al movimiento o al desplazamiento, por lo tanto, como ya sabíamos, una fuerza magnética nunca hace trabajo. Entonces, ¿quién realiza este trabajo? Pues bien, este trabajo lo realizan las fuerzas eléctricas. Estas fuerzas eléctricas están asociadas a campos eléctricos no conservativos. Vimos también en unidades anteriores que la FEM se puede expresar como la integral de línea a lo largo de una curva cerrada del campo eléctrico no conservativo. Si vemos que estos dos miembros son iguales, podemos igualar estos miembros. Por lo tanto, podemos escribir que la integral de línea a lo largo de una curva cerrada del campo no conservativo es igual a menos la derivada respecto del tiempo del flujo magnético, que lo hemos definido como la integral de B producto escalar diferencial de área. Aquí tenemos una importante ecuación de esta disciplina. Una cuestión muy importante en esta ecuación es que el área sobre la cual se realiza la integral, en definitiva, el área sobre la cual se calcula el flujo magnético, debe ser un área encerrada o limitada por la curva C. Es decir, si nuestra curva C de integración es esta, el área A debe ser un área, por ejemplo, el área plana limitada por la curva C. Ya vimos que la integral cerrada de un campo conservativo siempre es nulo. Por lo tanto, queda en claro que este campo, al no ser su integral cerrada igual a 0, este campo debe ser un campo no conservativo. Otra cuestión a resaltar es que si tenemos un circuito o una curva C, el sentido de integración, por ejemplo, si integramos en sentido antihorario,
ese sentido de integración está relacionado con el sentido del vector área de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si el sentido de integración es el antihorario, seguimos el sentido de integración con los dedos de la mano derecha y el pulgar nos dará el sentido del vector área. Ya habíamos visto que el vector área es perpendicular a la superficie y ahora vemos cuál es su sentido. Entonces, si el sentido de integración es el antihorario, el vector área o diferencial de área, según corresponda, de acuerdo a la mano derecha, es el indicado. Vamos a ver la siguiente cuestión. Consideremos una determinada región dentro de la cual tenemos un campo magnético, fuera de ella no tenemos campo magnético. Supongamos un campo magnético uniforme, perpendicular al plano de la pizarra y entrante, por ejemplo, de modo que lo representaremos por cruces uniformemente espaciadas. Entonces, tenemos un campo magnético constante en el espacio. Pero supongamos que la magnitud de este campo varía con el tiempo. Es decir, la magnitud de B es una función del tiempo. Y en particular vamos a suponer que esta magnitud aumenta con el tiempo. Vamos a considerar una espira dentro de esta región. Por ejemplo, esta que estamos dibujando en color verde será nuestra espira. Esta espira delimita una superficie la cual es atravesada por un flujo. Como el campo magnético aumenta con el tiempo, el flujo también aumentará con el tiempo. Y si el flujo varía, se induce una FEM. Esa FEM va a producir o generar una corriente inducida, la cual a su vez producirá un campo magnético inducido, asociado al cual tendremos un flujo inducido. Este de aquí le llamaremos flujo externo. ¿Qué sentido tiene la corriente o la FEM inducida? Por lo tanto, la corriente inducida. Este sentido lo encontramos mediante la aplicación de la ley de Lenz. Si tenemos un flujo entrante y ese flujo aumenta con el tiempo, la FEM tendrá un sentido tal que va a producir en definitiva un flujo inducido que se oponga al aumento del flujo que atraviesa la espira. Como el flujo externo está entrante, la espira generará un flujo en sentido contrario, con sentido saliente. De modo que el campo inducido tendrá dirección saliente. Lo vamos a indicar con un punto. Tendremos entonces un flujo inducido también saliente para que el campo inducido
corriente de la espira tenga dirección saliente, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente inducida tendría que ser antihorario. Con lo cual la FEM también tendrá ese sentido. Y asociado a la FEM tendremos un campo eléctrico no conservativo en el mismo sentido de la FEM y tangente a esta curva. De modo que podemos graficar este campo en diferentes puntos de la espira y este campo será el indicado. Entonces hemos indicado el campo no conservativo rodeando la curva C, que coincide en este caso con el circuito, la espira conductora colocada en este campo magnético. Ahora bien, vamos a tomar una curva como la indicada. Esta será una curva C. Esta curva se encuentra en una región donde no hay campo magnético. Sin embargo, la superficie limitada, el área limitada por esta curva, sí es atravesada por un flujo asociado a este campo magnético. Por lo tanto, un área limitada por esta curva es atravesada por un flujo variable con el tiempo. En este caso habíamos supuesto que aumenta. Por lo tanto, si el flujo varía con el tiempo, se induce una FEM que nos genera, en este caso no habrá corriente inducida. No habrá corriente inducida puesto que no tenemos un circuito, pero sí va a existir un campo eléctrico también rodeando a nuestra curva C. Entonces, vemos aquí una cuestión muy importante. Y como conclusión de la ley de Faraday, cualquier curva que encierre una superficie la cual es atravesada por un flujo que varía con el tiempo, a lo largo de dicha curva va a existir un campo eléctrico de naturaleza no conservativa. Este campo va a existir incluso, como en este caso, donde no tenemos un circuito, sencillamente es una curva, una línea imaginaria que hemos adoptado, e incluso cuando dicha curva se encuentre en regiones donde no hay campo magnético. Esto es, siempre entonces que tengamos, como dijimos, una curva que encierra una superficie a través de la cual el flujo varía con el tiempo, se va a inducir
siempre un campo no conservativo. Sea que en la curva tengamos un circuito o no, sea que la curva o el circuito se encuentren en una región con campo magnético o no.